Lo dijo en la primera hora. Ya lo tengo conectado a Miguel Rosignoli, él es analista económico. ¿Cómo está, Miguel? Le saludamos, mi compañera Belkis Sánchez y quien le habla Fabricio Vela. Bienvenido. Hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias por la invitación. Buen día. Gracias a usted, Miguel, por la gentileza de conectarse. ¿No tiene ningún parentesco con Carla Rosignoli o sí? De hecho, sí. Ah, ya. De hecho, sí, mi prima. Correcto. Carla es mi colega y amiga. Fuimos compañeros hace casi 3 décadas en Telesistema y RTS. Deme un abrazo, Claro Miguel. Gracias por el ella era la expresión bonita de la familia, ¿no? Acá el resto hacemos nuestro esfuerzo por no vernos mal. Muchas gracias. Milagreños, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cómo no? Para que vea. Bueno, a ver, Miguel, ¿cómo usted lee lo que está pasando a nivel eléctrico? Ayer los empresarios se reunieron justamente con autoridades del gobierno buscando un punto de conciliación. El gobierno no ha informado a los, digamos, previamente no había dialogado con los empresarios sobre esta medida que se anunció extraoficialmente el fin de semana. ¿Cómo ve usted la situación derivada de la crisis eléctrica? A todo lo que estamos viviendo es impresionante que tengamos que vivir ahora también de una crisis de este tipo. De hecho, voy a traer a cotación algo, porque la inocencia y la parte sencilla de la vida es lo que nos da básicamente lo más importante de las aproximaciones, y en este caso una aproximación económica. Yo tengo hijos chicos y tengo un hijo de 8 años que me decía: papá, ¿cuándo van a volar los autos? ¿Ok? Esto fue hace unos años. Tenía 6 años, creo yo. El día de hoy me dice: papá, ¿por qué se nos va la energía eléctrica? El mismo niño que hace un año, sus ojos llenos de ilusión, se imaginaban y presumían de un mundo donde podríamos tener autos voladores, ahora se pregunta por qué se nos va la energía eléctrica. Lo que ha pasado entonces es un rompimiento a la realidad, es un palazo real al sentido común y al crecimiento económico del país. Y esto afecta incluso al empresario. Lo voy a explicar de alguna manera mejor. Cuando uno ingresa a una economía, uno está buscando justamente el desarrollo progresivo, amortizable de la inversión que uno pone de la máquina, de la secadora, de la plancha, del sándwich, de la cocina, de todo. Y de repente no tener esa capacidad lineal proyectada de poder generar dinero y amortizar en el tiempo con un mercado sostenido, ¿ok? Se vuelve muchísimo más grave. El empresario comienza a invertir y comienza a endeudarse y comienza a hacer todo esto justamente para el largo plazo, y de repente entender de que yo puse todo este dinero, como diría mi hijo pequeño, porque esperaba que un día el mercado me lleve a los carros voladores. Ahora tengo que preguntarme, en cambio, por qué dejan de volar y por qué se nos va la energía eléctrica, porque no teníamos las pilas para poderlos hacerlo volar. Es trágico que el gobierno, porque yo creo que de hecho este gobierno ha tenido más aciertos que otros, se comienza a preguntar ahora por qué. O se comienza a navegar sobre la idea de vamos a recuperar el país a través de una reinversión. Es tal la dinámica política a la que hemos llegado que por culpar al partido anterior y por denigrar a la historia política del partido anterior, la ciudadanía está pagando los platos rotos. A mí no me cabe duda de que de repente hubo actos de corrupción en obras de inversión previas donde se metieron hidroeléctricas mal instaladas, donde hubo sobreprecios, donde hubo mala calidad de trabajo, donde hubo manipulación. Yo no creo que aquí cualquier ecuatoriano que no tenga, sino al menos 2 dedos de frente, va a reconocer y va a entender que eso es una realidad. Lamentablemente, ¿sabes qué? Somos finalmente los mismos afectados de siempre. El vaso rebosado termina afectando solamente beneficia a la ciudadanía cuando es el último de la línea. Pero cuando es actos de este tipo, donde la ciudadanía es la que tiene que pagar todo este tipo de problemas, es el primero en la línea, y en este caso también la economía y también las empresas y fabricantes. Yo no creo que exista un modelo económico en el que le puedan decir a un fabricante: ¿sabes qué? Mira, apágame las máquinas y me las vuelves a prender. No creo que exista un modelo económico que le diga al dueño de un restaurante, al dueño de una fábrica de comidas: apágame la máquina y me la vuelvas a hacer. O sea,
pareciera que desconociéramos de lo que significa arrancar una máquina, de lo que significa un costo marginal, de lo que significa el costo de la producción adicional. Todo esto es terrible. Y el impacto económico, de hecho, por ahí dice la Cámara de Comercio que es, me parece, 882 millones, y yo voy a decirlo, me parece que es bastante reservado el impacto. No es que se acumulan pérdidas de 882 millones. Yo creo que superamos los 1.400, 1.600 millones de pérdidas acumuladas, porque hay que entender algo. Hay que hacer inversión sobre lo que ya viene pasando, hay que reparar las cosas que se van dañando, que no teníamos programadas, hay que cubrir gastos financieros que ya no tengo que cubrir ahora con mayor vehemencia, porque ya no tengo el mismo flujo de energía, el mismo flujo de liquidez y el mismo flujo económico que me permitía mover la economía de mi empresa y del sector. Tengo que pagar un montón de cosas más que no están siendo documentadas. Y eso de ahí, justamente eso, es lo que creo que está siendo muy reservado la Cámara de Comercio en su momento, y lo que está siendo reservado la economía, porque no estamos diciendo la verdad. Estamos en un estado de crisis. Miguel, buenos días, bienvenido nuevamente. Hablemos de temas ligados a la planificación y a la previsión, sobre lo cual de alguna manera se le ha señalado al presidente Noboa, a este gobierno, en el sentido de que no hubo la suficiente previsión para tomar medidas ahora que estamos en estos momentos tan críticos en materia energética. Y dejando de un lado, como señalaba usted al inicio de la entrevista, estas críticas respecto de gobiernos anteriores, centrémonos en el actual, porque usted hablaba de aciertos de este gobierno, sobre lo cual también hay cuestionamientos por parte de la ciudadanía. Ahora mismo, por ejemplo, que tenemos la interacción en la transmisión en vivo a través de las diferentes plataformas, cuestionan estos aciertos a los que usted hace referencia. Nos encontramos al final del día en este punto sobre lo cual no tenemos, digamos, idea de cuándo vayamos a salir. Voy a ser un poquito puntual en esto. Cuando yo hablo de aciertos, son aciertos técnicos, aciertos criteriosos, aciertos financieros, aciertos de alguna manera que funcionan, ¿ok? No son aciertos con un enfoque social, no son aciertos que pueda yo decir, ¿sabes qué? Nos ha beneficiado al país realmente. En el corto, mediano y largo plazo, yo creo que para eso hay que ser muy cauto y hay que puntualizar a qué aciertos me refiero. Pero primero, cuando digo aciertos también me refiero a que tiene que haber aciertos de alguna manera. No puede ser todo un error sobre un error. Yo no tengo nada, yo no soy vocero del presidente, yo no soy miembro de su partido político, yo no soy miembro del gobierno, así que yo no tengo por qué estar defendiendo a un candidato presidente o no. Lo que sí puedo decir es que como gobierno siento que ha habido algunos aciertos en algunas otras materias, pero en materia de esto, ¿ok? Estamos viviendo la realidad de gobiernos pasados que no se tomaron la molestia de hacer los mantenimientos que deben haberlo hecho sobre obras que tenían problemas. Sin embargo, yo creo que el presidente reaccionó muy tarde. Y reaccionó muy tarde probablemente porque tenía que venir a resolver un problema financiero que se venía heredando también. Y todo esto posiblemente es cierto, y estos justamente son los aciertos que ha venido resolviendo de una u otra manera. Sin embargo, esta planificación a mí me parece desacertada, no me parece tinosa, me parece el de vamos a hacer que toda la ciudadanía tenga una respuesta. Tiene una cobertura con un toque técnico-social desde mi punto de vista, porque lo que hace esto es tratar de beneficiar a toda la sociedad. Vamos a hacerlo de otra manera. Si él beneficiara exclusivamente en no cortes o cortes programados cortos, pero darle energía de manera lineal y continua al sector empresarial, a una línea industrial de producción, significaría entonces de que va a venir menos costos de producción marginal, de reinserción de maquinaria, reinserción de personal, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que va a mantener una economía sana desde el marco productivo, ¿ok? Pero va a mantener una economía más sana desde el marco del consumidor, porque va a tener que quitarle esa energía de manera más prolongada, ¿ok?
al sector social, que son los consumidores y que son los votantes y que son la masa de votantes. Entonces, voy a explicarlo de esta manera. Me parece que tuviese un toque calculado social, calculado político, y no es un cálculo económico. Y eso sí es lo que se le reclama. Yo personalmente se lo tengo que decir. Como empresario es un problema. Es más barato no prender la maquinaria, en algunos casos, que someterse a los riesgos y los problemas que supongan la producción. Y si no, las empresas también tienen que asumir gran parte de ese valor porque tienen que poner generadores energéticos para aguantar esos 2, 3 golpes. ¿Sabes qué? Una de las cosas que el país está viviendo es justamente la incertidumbre de qué va a pasar mañana. ¿Okay? Yo no estoy diciendo que no seamos víctimas de un problema general, global, mundial, porque tenemos un problema de cambio climático probablemente que esté afectando la sequía, con sequías a ciertos lugares, que ojalá llegue a ser energéticamente más favorable para el país. Pero estamos viviendo un entorno político que desmembra justamente a la sociedad y que no permita a la sociedad ser parte de la solución. El tema, Miguel, adicional es que, a ver, yo no encuentro una explicación lógica, no sé si usted la tiene, a esta actitud de silencio desde el fin de semana hasta hoy martes. No ha habido un solo comunicado o alguna vocería que nos explique cuál es la gravedad de la situación. ¿Por qué a las empresas, a las industrias se les está planteando que reduzcan al 100%, al 50% el suministro de energía durante 15 días, de 8 a 18 horas? Si tampoco nos están diciendo qué pasa con Masar, qué pasa con Paute, no nos están diciendo si se va a incrementar o no los horarios de racionamientos. O sea, hay un silencio sobre cuya explicación yo no la tengo, o sea, no la entiendo. No sé si usted tiene alguna visión sobre eso, Miguel. La única visión que le puedo contar a usted ahorita es, pareciera al más puro estilo de hace 20 años con otros políticos que eran medio revolucionarios, socialistas, innovadores. Me pareciera que tienen un cálculo político electoral. Y la causa es simple. El problema se mantiene, el problema se sostiene. Es muy probable que en este cambio de la matriz energética que tuvimos, en este cambio cultural de creernos una superpotencia, ¿okay? Nos hayamos olvidado ya de una realidad tácita, y la realidad es la siguiente. No estamos preparados para impactos de este tipo, nunca tuvimos una construcción consciente y social de una red de distribución que permita transmitir la energía eléctrica de manera barata al consumidor final. Seguimos siendo un país del electorado primero y finalmente tenemos una condición que quizás sea la más agravante de todas, ¿ok? Es que en este proceso de este gobierno de tratar de solucionar un problema que se venía dando previamente a un costo que esperamos no sea el más alto posible, porque tampoco tenemos una capacidad de endeudamiento enorme, porque aquí viene también, hay que entender que la economía como internacional y nacional, macro, también tiene el mismo impacto y también tiene la misma intensidad de lo que tiene la economía micro y de doméstica, es decir, también se nos están subiendo los costos pasivos. Mira, creo yo que les está pidiendo una colaboración indirecta. Ahora, este gobierno se ha caracterizado por carecer justamente de la falta de comunicación, de no ser no ser un faro de comunicación claro. Y lo ha sido y ha tratado de demostrarnos durante el tiempo como que aquí están mis obras y yo no hablo sino demuestro. El problema está en que cuando tienes que demostrar muchas cosas, se nos olvida. Parece que se nos olvida que para poder vender algo, primero tenemos que convencer al mercado. Y el gobierno se ha caracterizado por tratar de enseñarnos lo que hace y no lo que dice que va a hacer. Correcto. Y hay un poquito de las dos cosas aquí. Yo no entiendo el por qué, quizás las personas más cercanas lo entiendan, quizás los empresarios más cercanos a él lo puedan entender, pero lo que yo sí le puedo decir a todos, y como país, debemos nosotros ponernos la mano en el pecho, ser responsables, ver qué hacemos hacia el futuro, y todas esas cosas, pero sí necesitamos tener claro de que el gobierno también, al igual que muchos,
que forman parte de este gobierno y de otros, tienen que ser responsables y ser un poquito más claros y conscientes y dejar de actuar con tanto cálculo electoral que para mí, en este preciso instante, esto conlleva un cálculo electoral específico. Miguel, gracias por sus aportes y por su tiempo en esta entrevista para hablar un poquito sobre lo que está pasando a nivel eléctrico. Muy amable, un abrazo a la distancia. Tengan un lindo día. Gracias a Miguel Rosignoli, que ha estado con nosotros, analista económico. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.